abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Es un gusto poder compartir hoy día esta meditación y creo que tengo una palabra que va a ser de mucho aliento y también de reflexión, principalmente a todos los que oyen y vean este video o oigan a través de las ondas de la radio, y le he llamado ¿cuánto crees que vales? El texto base estaría en 2 Corintios 10:18. Dice así: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Entonces, quisiera empezar tiempo de reflexión, de meditación, con una historia verídica, bíblica, que ha pasado. Está relatada en el segundo libro de Samuel. Básicamente ocupa casi esta historia como 6 capítulos. Se trata de el hijo del rey David, que se llamaba Absalón. Esto hace aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Es decir, a nuestra época sería casi como 3000 años, que abarca. Quiero empezar con estos versos que menciona y dice en el capítulo 14 de 2 Samuel, versos 25-26, dice: en todo Israel no había un hombre tan bello y atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto. El pelo se le cortaba cada año cuando ya lo tenía muy largo, y lo que le cortaban pesaba más de 2 kilos. Tal era el aspecto que él tenía, que aún su cabellera destacaba con su presencia. Sin embargo, murió a causa de esta cabellera justamente, que era destacable en él. Un día en una batalla estaba huyendo del que le perseguía, y se enredó su cabello en un árbol y quedó colgado. El mulo se fue y lo dejó colgado, de tal manera que era blanco fácil el que le perseguía, quien le mató flechando como 3 flechas en su corazón. Sin embargo, también es bueno reflexionar sobre la vida de este varón. El primero que ya algo mencioné, es que tenía un aspecto muy destacado en su porte, simpático, como indica las escrituras. También el segundo punto que podríamos ver es que él da la impresión, y creo que relata así la escritura, que era una persona que tenía un alto concepto de sí mismo, pensaba de una manera más allá de la realidad, era orgulloso. Pues en el capítulo 18 de 2 Samuel, en el verso 18, nos relata que él construyó un monumento a sí mismo. Él se construyó para sí mismo, para que lo recuerden. Y se los voy a leer. Dice: en vida Absalón había tomado y erigido para sí un monumento que está en el Valle del Rey, pues se había dicho: no tengo hijo para perpetuar mi nombre, y llamó a aquel monumento por su propio nombre, que le dio su nombre de Absalón. El tercer punto que nos puede ver es que es una paradoja de la vida, que ya también algo relaté, es que fue por este mismo cabello, que probablemente era el sentido de su orgullo, de su vanidad, que se enredó y fue causa de su muerte. Esto es muy, muy paradójico y muy interesante. Además, que otro de los puntos era que él tenía
parece pretensiones muy altas, más allá era muy pretencioso, más allá de la medida de quién era. Es decir, se nubló su visión de verse quién era y hizo una serie de movidas en el tiempo ese, cuando su padre era el rey, y de tal manera que al final empezó a ganar a través de lisonjas y palabras muy halagadoras hacia sí mismo delante del pueblo de Israel, que empezó a ganarse el corazón de la gente y finalmente le dio un golpe de estado a su padre, quien ya había sido asignado por Dios. Este concepto de sobredimensionarse es algo que abarca toda la humanidad. Sensiblemente abarca toda la humanidad. Y esto se inició en Edén, cuando la mujer Eva fue engañada por Satanás, quien le propuso, le engañó, le sedujo, que ella podía ser igual a Dios. Y este espíritu centró este concepto, este principio, esta filosofía del hombre de querer cada vez ser más grande. Esa es una de las causas de lo que pasó con Babel, que ellos querían llegar al cielo por sus propias fuerzas y empezaron a construir esta gran torre de Babel, donde finalmente Dios descendió y los confundió con lo que sería, se multiplicaron las lenguas, ¿ya? Esta tendencia al egocentrismo predomina en el ser humano. Y hay sensiblemente en la iglesia, todos de alguna manera u otra, en distinta medida podemos estar siendo afectados. Pero el fruto del Espíritu es humildad. Así que cuanto más humildad hay, más, es decir, la presencia de Dios está en tu vida. De tal manera, sin embargo, en la humanidad, este tema está creciendo. Yo pienso que si no estamos en medio, estamos en los albores de lo que nos relata Pablo y le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, del verso 1 al 5. Dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Y hay una lista que continúa todo esto, y vemos que es predominante una más que exagerada autoestima. Es decir, por eso le he llamado a esta meditación: ¿cuánto crees que tú vales? Sin embargo, la palabra de Dios nos alienta a la humildad. Ya Pablo lo menciona en Romanos capítulo 12, verso 3. Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino piense más bien de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Como cristianos debemos mirarnos y considerarnos con moderación respecto a cómo además nos comparamos con los demás. ¿Cuál es la medida de autoimagen que tú crees, o cuánto tú te autoestimas? Ahora está muy de moda la autoestima, que hay que subirle la autoestima, etc. Sin embargo, estos al final son los resultados de la depresión, porque no se cumplen los anhelos y las metas que uno quiere alcanzar, y también viene la depresión y puede llegar a límites muy grandes. Debemos mirarnos como cristianos con moderación. Es decir, no debemos sostener y ni empujar el sobredimensionar de quiénes somos, el pretender que ser más allá de lo que somos. En Gálatas capítulo 6, versos 3 y 4 dice: si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Así que podemos ver la humanidad, y aún veces esto está afectando a la iglesia, que
estamos empujando a un sobredimensionar un autoconcepto más allá de lo que es real. Que cada uno debería, dice la palabra en el verso 4 de este capítulo que leemos de Gálatas, cada uno deberíamos examinarnos y no tener, y si hay algo en que puedes considerarte que hay algo en ti, esto nunca debería ser causa para compararte con respecto a otros, humillando, obteniendo un concepto bajo de los demás. Ya Jesús, quien estableció cómo debe serla, y es básicamente, yo veo esta palabra, es como una ley para todo ser humano, y esto incluye definitivamente más aún en la iglesia. ¿Qué es lo que mencionó Jesús en Mateo 23:12? Cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Lo que está diciendo es, ¿quieres que Dios te levante? Humíllate. Si estás autolevantándote, autoestimándote más allá, Dios te va a humillar. Eso, y es ley, es como una ley, la palabra de Dios es como ley. Este sentimiento es que debemos guardar. Ya Jesús nos dio un ejemplo, nos menciona en Filipenses 2:5-8, dice así: haya pues en ustedes esta actitud, esta postura, este comportamiento, este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no solamente humano, sino siervo, haciéndose semejante a los hombres, no solamente hombre, sino siervo. Y hallándose en forma de hombre, además de como hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué nos menciona después de esto? Que Dios lo levantó, que se cumplió esa ley que él mismo mencionó, que si te humillas, él te engrandecería. Y eso es lo que nos dice, nos muestra esta misma carta de Filipenses en el capítulo 2, verso 3. Dice: nada hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es decir, ¿cómo es la forma en que piensas de los demás, de lo que tratas a los demás? ¿Te miras por encima de los demás? ¿Estás mirando por encima del hombro de los demás? ¿O te consideras que ellos son mejores que tú? Si eso haces, te miras a los demás como mejores, Dios te va a levantar. Se cumple esta palabra que es como ley. Pero si tú miras a los demás por encima, Dios también se va a hacer cargo de humillarte. Esto va totalmente en contrasentido de lo que sería lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora se va exacerbando ese aliento: tú puedes, tú eres más, tú eres grande. Inclusive dentro de la iglesia existe versos y frases que a veces quitadas del contexto, donde procuramos inflar el ego de las personas. Y de ahí vienen las frustraciones, las depresiones. Como Absalón, que finalmente podemos ver que era un joven frustrado y llegó al final, queriendo alcanzar el sueño que tenía, le hizo un golpe de estado a su padre, el rey David, que al final, por esa misma belleza, murió, como ya lo hemos relatado. Este término, serás como Dios, es lo que ha seducido a Eva, y ahora todos nosotros, como esos ratones detrás del flautista de Amelín, vamos persiguiendo algo más allá de lo pensando que somos. Eso nos llega a afectar muy profundamente. Ya no hay hasta contentamiento de quiénes somos y de lo que Dios quiere. Y a veces quedamos paralizados pensando o soñando y no hacemos nada. Hay un verso, por ejemplo, que lo voy a poner uno, porque hay muchos más.
por ejemplo, que es usado de una manera incorrecta. Por ejemplo, el verso de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta expresión está retorcida. Cuando vemos, sin embargo, en que el contexto que Pablo escribe está hablando respecto a otra forma de pensamiento, no a lo que cada uno sentimos que el desafío o el sueño que tenemos y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Pablo, cuando está escribiendo esta frase, debemos nosotros aplicarla en ese mismo sentido que Pablo lo ha expresado dentro de ese concepto. Por ejemplo, lo que dice versos antes de el verso 13 es el que dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece, pero está precedido de un pensamiento anterior. En el verso 11 y 12 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir. Es decir, y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de que puede, como cristiano, el sufrir las consecuencias, hay veces de la necesidad, hay veces de la abundancia, hay veces de tener prosperidad y hay veces de también tener pobreza. Es decir, no solamente va en el sentido, pudiéramos llamar positivo, sino también en el negativo. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en las situaciones difíciles. Vemos claramente y diáfanamente que ese es el sentido de este verso, y hay otros muchos más, pero quiero alentar a que pensemos de una manera con humildad y moderación. Y si Dios tiene algo para ti, Él va a poner las situaciones y te va a llevar esas circunstancias. Eso nos muestra en varios lugares donde Dios llamó a personas al ministerio, como el caso de Moisés y otros profetas, Isaías y Jeremías, donde estos profetas y Moisés mismo no se sentían aptos para hacer el ministerio que Dios les estaba llamando. No se sentían, ellos decían, Señor, llama a otro. No, yo soy jovencito, yo no puedo. No, más bien tenía una estima algo baja. Y Dios los alentó para ir adelante. Pero hermano, deja que Dios te lleve a sus caminos. Deja que Dios te lleve. No tengamos una autoestima muy grande, muy inflada. Es lo que dice Jeremías mismo. Es que más bien, ¿cómo debemos pensar? Que no merecemos la gracia de Dios. Hay una frase que alguno de los hermanos menciona. Dice, estoy mejor de lo que merezco. Todos verdaderamente merecíamos la destrucción, la muerte. Merecíamos ser aniquilados por Dios, pero es por su misericordia, es por su gracia que estamos vivos y estamos así. Como dice en Lamentaciones 3:12, que por su misericordia no somos ni fuimos destruidos. Pensemos con cordura de nosotros, veamos a los demás como mejores y demos gracias a Dios para no ser destruidos. Y si no estamos siendo destruidos es por su misericordia. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo y cuídate. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05791.
719-05791. En la zona central al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.